Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios pone una de esas bases de nuestra fe, un pilar. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que alguno dice que los muertos no resucitan? La prueba de la vida eterna es la resurrección de Cristo. Por eso es que los que persiguen, se oponen, contradicen esta realidad de la resurrección de Cristo, van a atacar a la misma fe en su prueba máxima. La resurrección de Cristo es la confirmación de toda la verdad, toda la predicación de Cristo, toda su enseñanza, toda su doctrina. La resurrección de Cristo es la prueba de la verdad, de que lo que Cristo dijo tiene seguridad absoluta. Aunque hoy mucho se combate, y siempre sin razones suficientes, con mucha emotividad, el hecho de la verdad absoluta. Cuando uno habla de que hay verdades absolutas, ya surgen por ahí esos filósofos o falsos filósofos que vienen a decirnos todo es relativo. Y los pobrecitos no caen en la cuenta de que lo que dicen es una contradicción. Si todo es relativo, eso es relativo. Quiere decir que algunas cosas son absolutas. Luego hay verdades absolutas. Si me dice que no, que esta es una verdad absoluta, esa es la primera verdad absoluta, es una contradicción. Él dice que es falso lo que está diciendo, que es verdadero. Entonces, no son lógicos. Nosotros no seríamos lógicos si admitimos que Cristo ha resucitado y decimos que no hay resurrección, que después de la muerte no hay nada, que ya una vez que con la muerte se acaba todo. Todo eso es una contradicción. Ciertamente Cristo primero nos dio su doctrina. Nos habló del reino de los cielos, al cual Dios nos ha creado para ir al reino de los cielos. Estamos destinados si cumplimos sus mandamientos, si seguimos la doctrina, si hacemos lo que Él nos manda. El que quiere ir al cielo tiene un camino, la obediencia a Dios, a Jesús, a sus mandatos.
Ese es el camino para ir al cielo. Segundo, si tenemos claro que este es el camino para ir al cielo, creemos en el cielo, sabemos cuál es el camino, entonces lo único que nos espera es, o lo único que nos queda es esperar con firmeza, con seguridad, ese momento de ir al cielo y estar con Dios. Por lo tanto, vivimos con una esperanza cierta, gracias a nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Sabemos ciertamente que vamos a resucitar, que tendremos el juicio y después la vida eterna. Pero Cristo también nos habló de la eterna condenación y con el juicio la separación, unos para vida eterna y otros para eterna condenación. Los que cumplen los mandamientos, obedecen a Jesús, siguen sus mandatos y su doctrina, esto es vida eterna. Pero Jesús repite una y otra vez que el que no guarda sus mandamientos, Él no lo va a condenar. Sus propias obras le están condenando. Es condenado por sus obras. Si queremos ser sinceros y verdaderos, tenemos tantas pruebas a lo largo de la historia, comenzando con el Antiguo Testamento, tantas profecías, y en eso es en lo que se basa nuestra fe. Estas son las grandes pruebas. Si queremos hacer un poco de teología, la teología fundamental consiste en fundamentar dónde creemos, por qué creemos, qué pruebas tenemos, para luego qué es lo que nos dice esa fe. Lo primero, y esto vean ustedes que otras religiones, por ejemplo, los musulmanes, los seguidores de Alá, tienen el pecado mayor que ellos tienen hay pecados que son imperdonables para ellos, y es dudar de Alá y de Mahoma. Eso no pueden, ya se condenan. El que duda ya tiene condenación eterna. Y lo que no puede hacer ningún musulmán es cuestionar el Corán, las enseñanzas. Eso lo tienen que aceptar sin estudiar a ver si son verdaderas o falsas, a ver si se contradicen, a ver el contenido, si eso realmente viene de Dios o es invención de los hombres. Ese es un pecado para ellos, según ellos, imperdonable. Entonces, ellos nunca estarán seguros de la verdad de su fe. Para nosotros, como digo, la teología fundamental, el principio de la teología, del estudio de Dios, comienza por preguntar si hay Dios. Y entonces buscamos la razón y demostramos que tiene que haber Dios. Dios existe porque si no, no podría existir nada de cuanto vemos, ya que todo es perecedero, caduco. Entonces, tiene que existir un Dios que lo ha hecho todo. Segundo, si Dios ha revelado, si Dios ha dicho algo, se ha manifestado al hombre, y entonces encontramos que Dios en la historia se ha ido revelando y que eso que Él ha revelado lo tenemos escrito en lo que llamamos la Biblia. Después que ya hemos demostrado que Dios existe, que Dios se puede revelar y ha revelado al hombre, entonces buscamos qué es lo que ha dicho. Y todo eso, fíjense, la prueba de la certeza de nuestra fe siempre se va a basar, en último término, en los milagros y las profecías. Las profecías que Dios ha hecho a lo largo del Antiguo Testamento iba anunciando que iba a enviar un Mesías, que el Mesías vendría de una madre virgen, que nacería en Belén, y
describe toda la historia, la vida de Jesús, su nacimiento, su realeza, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Todo está anunciado en el Antiguo Testamento, que es, diríamos así en conjunto, una gran profecía, la profecía del Nuevo Testamento. Nos está anunciando lo que va a venir después. Y cuando Cristo viene, se cumple toda la profecía. Esa es una señal de certeza. Y luego, Él nos da la doctrina, que ya viene confirmando lo que había anunciado en el Antiguo Testamento y nos da algunas, perfecciona la enseñanza con su doctrina y con sus enseñanzas ya concretas. Y después, porque la Eucaristía y otras cosas están como simbolizadas, pero no están descritas plenamente. Y el gran milagro, que es la prueba de toda la verdad, por eso San Pablo aquí en la carta a los Corintios les pone todo aquello que estaba dicho, todo lo que Jesús hizo, todo lo que ocurrió, aquí es la gran prueba. Si Cristo no resucitó, todo eso resulta vano, falso, mentiroso, vacío. Pero Cristo resucitó. Con su resurrección nos da la certeza absoluta de la verdad de todas sus palabras, de la verdad de todo el Antiguo Testamento, de la verdad de toda la revelación de Dios y por lo tanto de toda la doctrina. Que tenemos unos mandamientos, que vamos a ser juzgados, que tenemos la muerte, el juicio y después eternidad, o con Dios vida eterna, el reino de los cielos, o con el demonio, el infierno, castigo eterno. Y esto, el que no lo quiera aceptar, es porque es un perverso, un malvado, y no quiere cambiar de vida, o es un estúpido que no tiene inteligencia, que no sabe pensar, un enfermo que no tiene, pues ese no puede aceptarlo porque no tiene capacidad, no tiene inteligencia, no tiene, al no tener capacidad de reflexionar y de pensar, el pobrecito nunca llegará a una verdad. Ese es un enfermo al que hay que cuidar y ayudar. Al perverso no hay que hacerle caso. Por eso San Pablo nos da la prueba cierta de nuestra fe. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y esta es la confirmación de todas sus enseñanzas. Y como decía antes, los grandes perversos vienen a sembrarnos dudas de que Cristo no ha resucitado, de que se ha encontrado por ahí un papiro que dice que el sepulcro está en otro sitio, que su cuerpo no sé qué, y empiezan a inventar mentiras para confundir la fe a los que estén débiles en la fe, porque son perversos. ¿Y cómo sabemos que es cierto que Cristo ha resucitado? Bueno, tenemos aquí los escritos y tenemos muchas pruebas, pero la mayor de las pruebas de que Cristo resucitó es los milagros que se dan en la Iglesia para confirmar esa doctrina. ¿Y cuántos milagros hay en la Iglesia? Pues hay miles y miles, miles y miles. Solamente en Lourdes son más de 7.000 milagros, así grandes, porque otros, las personas reciben el milagro y no lo publican y no van por ahí, se van ellos contentos y felices porque la Virgen les ha curado, les ha hecho el milagro que ellos estaban pidiendo, que deseaban, pero no van a certificarlo allí al comité del buró médico de Lourdes y no empiezan a declarar cómo estaban ellos, no llevan sus pruebas, no hacen nada. Simplemente le dan gracias a Dios y se van a su casa y lo proclaman entre sus familiares y conocidos. El resto no les importa porque lo que buscan no es publicidad, sino la gloria de Dios
y el bien que ellos han recibido. Solamente en Lourdes. Tenemos Fátima, tenemos tantos santuarios de la Virgen, tenemos ahí en México la Virgen de Guadalupe, tenemos... Luego, eso es por la parte de los santuarios marianos. Luego, la historia de los santos a través de los siglos. ¿Cuántos santos? Todos los santos, de hecho, para canonizarlos, pues se pide 2 milagros. Pero si te vas a un San Antonio de Padua, que hacía tantísimos milagros, un San Bernardo de Claraval, que este hombre iba haciendo milagros, pero era una cosa ya que por eso toda Europa se convirtió y se volvió hacia la fe firme, porque era un hombre que iba haciendo milagros en cantidad y grandes milagros. Y así, si miramos la historia con imparcialidad, con seriedad, con verdad y justicia, te encuentras que desde los apóstoles, los primeros seguidores de Cristo, Cristo mismo hizo sus milagros, pero después de que Cristo murió y como certificado de que Él resucitó y por lo tanto es verdad toda la doctrina, los apóstoles empezaron a hacer milagros más que nuestro Señor Jesucristo. De San Pedro se dice, de Jesús se dice en el Evangelio, que la gente que tocaba el manto quedaba curada. Y de San Pedro, los que tocaban su sombra, ni siquiera el manto, más lejos. La sombra de San Pedro, cuando iba caminando, al que le tocaba la sombra quedaba curado. Hacían milagros también en multitud. Y Jesucristo estuvo 3 años predicando, haciendo milagros. Los apóstoles vivieron más años, bastantes más años. Entonces, si San Pedro fue como 30 y tantos años, o más, que tuvo de vida después de que Cristo resucitó, y toda esa vida haciendo milagros, y así todos los apóstoles. Desde los apóstoles hasta el día de hoy, los milagros siguen dándose en la Iglesia, como prueba de que esto es la verdad. El que no quiera creer, el que tenga dudas, el que todavía esté desorientado, desconcertado, entonces o es enfermedad o es malicia. Si tienes una mente sana, primero, los hechos de 2000 años de milagros no pueden dejarte indiferente y decir a mí eso no me interesa, porque con esto nos jugamos una eternidad feliz o una eternidad desgraciada. Segundo, el hecho más atestiguado de toda la historia, más cierto, querer negarlo es señal de no ser una persona honesta en ninguno de los en nada de su vida. Si queremos ser honestos con nosotros mismos, con Dios y con la historia, con la humanidad, con los hombres, tenemos entonces que examinar, comprobar y aceptar lo que hoy San Pablo nos dice en esta carta a los Corintios. Si Cristo no ha resucitado, somos los más necios del mundo, pero Cristo ha resucitado, pruebas tenemos, evidencia tenemos. Esto quiere decir que cambia toda la historia y hay que aceptar, y por lo tanto el que acepta a cambiar de vida y vivir de acuerdo a esa doctrina. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Esta es la gran prueba. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, querido hermano, estate seguro de tu fe. No llegues a dudar. Y cuando veas que surgen por ahí algunos pseudocientíficos, los falsos científicos que se lo dan de científicos y que dicen que han encontrado un papiro y que han hecho no sé qué y no sé cuánto, o que hacen tales o cuales pruebas para demostrar que eso es falso, lo que la Iglesia dice, son falsos, mentirosos, tratan de pervertir tu fe.
Una vez que tienes la prueba, y eso hay que examinarlo hasta convencernos. Una vez que te has convencido, nada ni nadie te mueva. Otra de las muchas pruebas que tenemos, si hemos dicho en la Iglesia, está las profecías, los milagros, pero hay otra prueba más, que hoy San Cornelio y San Cipriano, Papa y Obispo, nos da la prueba también de la certeza, y es el martirio. Los mártires, los que dan su vida por la fe, por esta verdad de que Cristo ha muerto y resucitado, de que hay vida eterna, es otra de las grandes pruebas. Pruebas tenemos de sobra, solamente hace falta sinceridad. El que es sincero sabe en su corazón y siente que esto es lo que Dios nos dice, que es verdad, que vamos a ir al juicio y que después hay una eternidad. El que no quiere cambiar de vida o quiere hacer ver que él obra bien cuando está obrando mal y quiere acallar la voz de su conciencia, ese niega hasta que el sol nos alumbra. Ese niega las cosas que tiene delante de los ojos y siempre con falsas razones. Todo es relativo, esa es tu verdad, mi verdad es otra, con falsedades. No le hagas caso. Son personas equivocadas por falta de formación, ignorantes, por enfermedad, incapaces o por maldad. Saben que están diciendo mentira y lo dicen para engañar y confundir, pero en el fondo están plenamente convencidos. Y no acuso falsamente. ¿Cuándo sé que una persona actúa y obra por maldad? Mira, cuando yo salgo a la calle, vestido de sacerdote, y camino por ahí, y me atacan, ese es un malvado. Ese es un malvado. Me atacan verbalmente, me atacan físicamente. Entonces, esa agresión, ese rechazo, es porque hay maldad ahí, siempre. Una persona que cuando tú te pones a rezar, haces la señal de la cruz, muestras el rosario, hablas de Dios o lo que sea, y empieza a atacarte, y empieza a querer que te calles, y todo eso lo hace con violencia verbal, con violencia psicológica o lo que sea, es un malvado, es un malvado, es por maldad. Si fuese un ignorante diría, bueno, esa es tu verdad, la mía tú puedes decir lo que quieras, estás equivocado, y él seguiría tan tranquilo. Ese puede ser un ignorante o un enfermo. Pero que sinceramente una persona busque la verdad y no lo encuentre con tantísimas pruebas, por un tiempo muy corto, puede ser que alguna persona muy sincera busque la verdad y no llegue a encontrarla. Pero el que busca sinceramente, Dios le da pruebas y termina encontrando la verdad. Esta es la gran prueba de nuestra fe. No dudemos. Aunque veamos que todo el mundo, que todos los medios de comunicación, que sea quien sea, te dice otra cosa, cree firmemente el Evangelio, porque ahí está la verdad.